Lástima que el corte del bacalao no tomé. Acá mira, se está Baja el fuego. bajo el fuego, manteca y aceite. Con el bacalao ya cortado. En la incomodidad que cocino, vos no te imaginas. Porque esto ni es una cocina. Y bueno. Quizás la tenía que cortar en feta y no así. No, está bien, ahí dice chiquito, pero después está Ah, a discreción del cocinero, o sea, no. Esta es cocina casera, no, va bien todo, ¿no? La hacemos ir bien. Si la haces pedacitos, migajitas de 1 milímetro, va bien igual, ¿no? No es que tiene que ser. Lo importante es que se respete un criterio en cocinar, una armonía. Después, lo importante que me gustaría no yo estar haciendo esto, sino vos. sí, no, yo voy a ponerme a cocinar. Yo sé Te, cocinar lo te básico. quisiera, yo siempre te quise mandar a la sociedad de fomento que te enseñan a cocinar. Yo hice algunos vídeos cocinando que cocinaba yo. No tenés fantasía vos. Nunca cocinaste en tu vida. Tengo que hacer alguna pasta. Yo sé hacer Tenés que pastas. ir a aprender a la sociedad de fomento unas lesiones. Ah, ¿querés ponerle, no sé cómo le pondrás las aceitunas? Sí, después. En el sofrito, dice. Ahora, claro, después. El ajo. Pero tengo con el carozo. Y se tienen que No, Teníamos la maquinita para aplastar el ajo que le descarozaba la. primero esto. Mira el viento que hay. Sí, sí. Habían dicho que se levantaba, ojalá que no hayan voladuras de techo. Una vez, cuando vinimos acá, Mira. sucedió en Mar del Plata, me contaba un hombre en Los Cabrales, que viste que antes daban cafecito, una prueba Sí, gratis. sí. Y había un peticito, un señor ahí que nos escuchó hablar y que esto que el otro y dijo que él había venido de Venezuela y en ese año habían voladuras de techo. Acá se incorpora la cebolla. Caperi. Aceitunas. No le pongo tomatitos, ¿no? Sí, tenés, sí. Tengo ahí en el... El hombre propone, ¿no? Que. Mm. Y bueno. Si se conservaban unos días más, poníamos esos schiacciati, ¿sabes cómo venían? De, de lamerse No las le orejas. diste tus facilidades, digo. Eh, Tus saludos al chiquito por después, la después, fiesta. después le mando, después le mando. Hay tanta gente que saludar.
hay que recomendarle que se haga la antigripal, Sí, porque sí. la antigripal es gratis, gratuita, en todos los lados. Hay que decirle que se la haga. Ah, mira qué linda forma de cortar, ¿no? Para cortarlo chiquitito. Ah, sí. Ponemos el bacalao. Para nosotros es un montonazo. Ah, sí. Mira, mira, ahí le falta un poco de harina, ¿no? Esto, ¿sabes qué? Lo comen en una familia. Así. Y es que, Por ejemplo, como Pablo. durará un almuerzo y una cena. Tu padre murió también por la comida. Se hizo las navidades allá y habían hasta disfrazados. Él estaba de Sí, sheiko, sí. vestido de árabe. Todo lo que comió, porque él se descontrolaba comiendo. No tenía límites. No sabía él su límite. No, y además el frío, te agarra el frío, probablemente fue eso. Nada de frío. Lo que pasa que él comía y bebía, bebía para comer, ¿entendés? Entonces, ¿Querés poner aceitunas y los él, caperi adentro? tenés que ir viendo cómo se hace, no te tenés que apurar. Entonces él, lo que pasa es que no, no era prudente, no tenía límites. Él dice, no, no puedo comer tanto, no comía hasta vomitar, hasta Mira, qué regresar. rico que se está haciendo. Es más rápido en cocinarse de lo que me pensaba. No es demasiado acelerada la llama. La bajo. Porque dice que hay que evitar que vino blanco. Qué lindo ruido. Alcaparras. Esto no es para esta noche, ¿eh? No, no. Esto lo dejo así en la heladera. Sí, porque estuvo mucho en agua el bacalao y Mm. si no se cocina se enchancha. Ahora me tenés que dar una olla porque le voy a tirar un hervor a los fayolis. Sí, bueno. ¿Por qué? ¿Y las aceitunas? ¿Por qué no? Porque el bacalao si le sacas la sal se deteriora como si fuera pescado mojado. Con la sal que lo tiene deshidratado al 90% es como El momificar. Vito no salió, ¿no? No, no. Ahora ya hemos terminado la receta en práctica. No, se continúa mañana. Sí, pero mañana hay que agregarle la- los, eh, lo- los garbanzos de soja. ¿Querés blanca o negra pimienta? No sé cuál es fuerte, me parece la negra, pero tú le vas a poner las dos. No, una. Le pusiste la negra, ¿no? Sí. Bien.
No, ya esta es una preparación que está bien así para no hacer un vídeo de editarlo. Llévate la olla, ¿no? El tomatito. ¿Qué es eso? Música. Música disco acá en el vecino. Y será el cumpleaños que decía que iba a ser. No tengo la menor idea cuándo. Y no sé. Acá estamos poniendo a hervir Sí. la soja. Porque después la vamos a incorporar Saca al- esa manteca, al- saca la manteca. al- Llévala a la heladera. Bueno, la vamos a incorporar al bacalao, que yo no voy a hacer la parte, no sé si haremos algo mañana, pero ya el vídeo está completo así. Ahí la tapa ya. Poca sal porque mira, la vas a poner en el bacalao y el bacalao rebosará en sal. No te digo, si esa soja viene salada, se... Bien. Ese tupper allá, arriba. Bien, les hice ver cómo cocinamos el bacalao en el sartén, en la cacerola, en la olla cacerola, con pedazos de tomate, garbanzos de soja, alcaparras, aceitunas negras. Bueno, los brotes de soja, no los brotes. Antes que siga, ¿ustedes tienen recetas de bacalao caseras, de cómo lo preparan en sus casas? Escriban acá abajo, comenten. Por sobre otra cosa, si quieren que yo les traiga otras recetas de gastronomía casera con el bacalao, hagan una donación en chat, super chat, sticker, que yo les voy a traer otra temática. Donen 5, 10, 20 euros para que yo tenga suficiente como para preparar otra receta casera. Entonces, mientras dure esta premier, participen de la chat con super chat y sticker, pero también se pueden abonar o regalar un abonamiento. Pueden también comprar un super gracias por debajo del vídeo por mínimo 99 centavos de dólar, máximo lo que usted pueda, y yo les prepararé vídeos a pedido. Entonces, como pueden ver, hemos acabado de cocinar, o mejor dicho, hemos empezado a cocinar. Ahora cocinará por 20 minutos el bacalao, que lo tuvimos 1 o 2 días en agua corriente. Mi madre trozó a pedazos, eso me olvidé de filmar, y luego pusimos en una olla o cacerola manteca, aceite a calentarse, después le pusimos cebolla roja porque es más sabrosa. Pusimos el bacalao que pasamos por harina, pusimos tomates cortados a pedazos rojos, pusimos alcaparras, aceitunas negras, y se alargó bastante la cosa. Ahora no me acuerdo qué otra cosa más, pero pusimos a hervir los garbanzos de soja, porque le vamos a poner garbanzos de soja. No teníamos la salsa de tomate porque esta es una variante sin salsa de tomate. Hay muchas.
Hay quien no quiere el tomate, nosotros lo habríamos querido, pero a veces la cocina casera es así, te la tenés que arreglar con lo que tenés, no con lo que querés, porque no es que podés ir de compras todos los días y no es que todos los días vas a tener la cocina de MasterChef con las despensas, todas las frutas, todas las verduras, todas las carnes, todos los pescados, el chancho, el ciervo. No, en nuestro caso no teníamos las botellas de salsa de tomate, pero teníamos tomates en la nevera. Entonces cortamos a trozos un tomate, teníamos cebolla roja, pusimos todo en la cacerola con agua, me parece, pero ustedes lo habrán ya visto en el vídeo cómo se hace. Y entonces espero mañana, cuando vamos a calentar el bacalao en su salsa, en todo ese aderezo que le pusimos, pimienta negra y bla bla bla, le vamos a incorporar los garbanzos de soja que estamos cocinando en una olla aparte con un poquito de sal, porque ya el bacalao es salado de su cuenta. Si por encima le ponemos la soja muy salada, chao pichu. Entonces, sin más, me despido de todas y todos.